Hola a todos. Sean bienvenidos al segundo capítulo de esta serie sobre K-Decimo. Hoy vamos a trabajar con motores bifásicos y aprenderemos tres cosas muy importantes. Cómo hacer un cambio de giro, las diferencias entre conexión estrella y delta, y finalmente, cómo combinar un arranque estrella-delta con cambio de giro. Vamos paso a paso porque este tema es clave en la automatización eléctrica. Lo primero que debemos entender es que un motor trifásico cambia su sentido de giro si intercambiamos dos de sus fases. Para ver en la simulación este comportamiento, utilizaremos un motor trifásico, el cual se alimentará con sus tres fases. Al conectarlo y darle a iniciar a la simulación, podemos ver que el motor gira en sentido horario, o también podríamos decir que gira a la derecha. Ahora, si intercambiamos las dos fases de los extremos, podremos ver el cambio de giro. Esto pasa ya que al cambiar las fases, los grados de desfase cambian en las bobinas, ocasionando un giro inverso. Ahora, lo que haremos es implementarlo en un circuito de control. Para ello necesitamos dos contactores, uno para el giro a la derecha y otro para el giro a la izquierda. Antes de ello, ya habremos colocado la alimentación y el automático. Para realizar efectivamente el cambio de giro, debemos de conectar los contactores de forma específica, conectando sus salidas en paralelo, es decir, la salida 2 con la otra salida 2, la salida 4 con la 4 y la 6 con la 6. Sin embargo, la entrada debe de cambiar con el fin de realizar de hacer el cambio de giro. En la entrada, conectaremos en paralelo el 1 con el 5, el 3 con el 3 y el 5 con el 1 del último contactor. Con ello ya tendremos el cambio de giro, al menos en el área de potencia. Recordemos que deberemos de cambiar el nombre de los contactores y bobinas que deseemos activar simultáneamente. Como ya hemos repasado, la conexión es bastante sencilla. Si aún quedan dudas, visualiza el armado del diagrama para una mejor comprensión. Una vez finalizada la parte de potencia, queda la parte más compleja, debido a que deberemos de utilizar un sistema llamado bloqueo eléctrico, esto para no activar los dos contactores al mismo tiempo y así asegurar un funcionamiento correcto. Con el fin de no aburrir, explicaré el armado lo más rápido posible. Iniciamos como siempre con la alimentación, seguido del automático para poder energizar todo. Para continuar utilizaremos un botón normalmente cerrado con enclavamiento. Esto funcionará como un paro de emergencia. Seguido a eso utilizaremos otro botón normalmente cerrado para el paro general. Ahora utilizaremos dos botones normalmente abiertos. Estos servirán como las direcciones en las que el motor pueda arrancar. En paralelo a estos botones, les colocaremos un contacto auxiliar de los contactores de potencia. Esto para poder enclavar los botones como si fuera un arranque paro sencillo. Ahora se utilizarán dos contactos auxiliares normalmente cerrados. Estos serán el bloqueo. Con esto se busca que en cuanto un contactor se active, el otro no se pueda activar. Por último ponemos las bobinas y el neutro. Como pudimos visualizar, el armado de este circuito no fue tan complejo si se sigue paso a paso. Para su conexión, sigue el video y será bastante sencilla. Y listo, tenemos el circuito armado. Solo como una observación, el nombre de los botones debe de ser diferente que al de alguna bobina o contacto para un funcionamiento correcto. Ahora, al simular, vemos que el motor girará en un sentido al presionar el primer botón y que gracias al bloqueo eléctrico no podrá activarse el segundo contactor hasta que presionemos el paro y ahora sí podrá entrar el segundo contactor y girará en sentido opuesto. Y que gracias al paro de emergencia, en caso de ser presionado, nada funcionará hasta que se solucione la falla. Ahora pasemos a un punto muy importante, las conexiones estrella y delta en los motores trifásicos. Estas dos formas de conexión determinan cómo se distribuye el voltaje en los devanados del motor y, por lo tanto, su comportamiento al arrancar y trabajar. En la conexión estrella, un extremo de cada bobina del motor se conecta a un punto común, llamado neutro. Esto significa que cada bobina no recibe voltaje de línea completo, sino un voltaje reducido equivalente a la relación. ¿Qué ventajas nos da esto?
El motor arranca con una corriente más baja. Se reducen los esfuerzos mecánicos en el arranque. Por eso se dice que la conexión en estrella es ideal para el arranque suave del motor. Por otro lado, en la conexión delta, los extremos de las bobinas se conectan de manera que forman un triángulo cerrado. Aquí, cada bobina recibe voltaje de línea completo, es decir, los 220 voltios de fase a fase. Esto provoca que el motor entregue mayor potencia, pero también que la corriente de arranque sea mucho más alta. La conexión delta se usa cuando el motor ya ha superado el arranque inicial y necesita trabajar a su máxima capacidad o en aplicaciones de alto torque. Como podremos ver, su conexión es algo diferente. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo se podrían combinar ambos sistemas? Y también, ¿qué aplicaciones podría tener? Te daré un pequeño momento para pensarlo si lo deseas. Pausa el video e intenta realizar el diagrama. 3, 2, 1. El diagrama estrella delta con cambio de giro quedaría así. Para explicarlo, iniciaremos por el área de potencia, en donde cambiaremos el automático por un disyuntor, ya que ofrece mejores prestaciones a la hora de proteger un circuito, ya que detecta cortocircuitos y sobrecorrientes, esto en cuestión de milisegundos. Siguiendo con el diagrama, pasamos con el área de cambio de giro, en donde dos contactores están conectados para ese fin. Como vemos en las etiquetas, uno está destinado para girar a la derecha y otro para girar a la izquierda. Ahora pasemos con el relé de sobrecarga. Este componente nos ayuda a detectar sobrecorrientes y al hacerlo, hace que sus contactos auxiliares cambien de estado. Como parte final, tendremos el cambio de estrella a delta. Para ello vemos dos contactores, uno con la etiqueta delta. Para lograr esa configuración simplemente se conectan las bobinas en paralelo, es decir, formando un triángulo. Por otro lado, el otro contactor lo único que hace es colocar las tres terminales en corto, simulando el punto neutro de la configuración en estrella. Ahora, para la parte de control, nos encontraremos en un diagrama muy similar al de cambio de giro, solo con unas pequeñas modificaciones. Ahora, por ejemplo, se utiliza un contacto de relé de sobrecarga como un paro de emergencia, que al detectar una sobrecorriente se activará y parará todo. Como en un cambio de giro normal, se ocupa un botón de paro, dos botones para los sentidos de giro, los contactos para enclavar eléctricamente los contactores y antes de las bobinas el bloqueo eléctrico para evitar un accidente. Sin embargo, la modificación para realizar un arranque en estrella y después realizar el cambio a delta es la incorporación de un temporizador. Este se activa cuando se elige algún sentido de giro. Como vemos, el símbolo es una bobina con un rectángulo con una X. Al presionar dos veces sobre él, se despliega un menú en donde podremos ver el tiempo que va a esperar antes de su activación. Para este ejemplo elegimos un tiempo de 3 segundos para que se visualice correctamente. Ahora, para sus contactos, debemos elegir los correctos, debido a que son diferentes a los contactos normales. Estos serán un contacto normalmente cerrado para la bobina de estrella y un contacto normalmente abierto para la bobina de la configuración delta. Esto hará que funcionen como un conmutador, es decir que en cuanto se desenergice uno, cambie directamente al otro. Y listo, ya tendremos un diagrama funcional de cambio de giro con la configuración estrella-delta. Ahora que ya entendemos cómo funciona la conexión estrella y cómo funciona la conexión delta, veamos por qué en la práctica se usa tanto el arranque estrella-delta. Cuando arrancamos un motor grande directamente en delta, la corriente de arranque puede ser hasta 6 o 7 veces mayor que la corriente nominal del motor. Esto no solo genera un gran esfuerzo eléctrico en la red, sino que también puede dañar los contactores o hacer saltar protecciones. Para evitarlo, lo que se hace es arrancar el motor en estrella, donde la corriente es aproximadamente un 33% de la corriente de arranque en delta. Después de unos segundos, cuando el motor ya alcanzó cierta velocidad, cambiamos la conexión a delta para que trabaje con toda su potencia. Este diagrama se utiliza principalmente en motores de mediana y gran potencia, donde un arranque directo sería demasiado brusco o dañino. Algunas aplicaciones típicas son bombas de agua industriales, evitan golpes de presión en las tuberías. Ventiladores y extractores grandes reducen la vibración al encender. O compresores de aire facilitan un arranque más suave. En general,
Cualquier máquina que requiera un motor trifásico potente puede beneficiarse de este método de arranque. Y con esto terminamos este capítulo, donde vimos cómo realizar un cambio de giro, las diferencias entre estrella y delta y también cómo implementar un arranque estrella-delta en cada simo. Como ves, estos conceptos son fundamentales y nos van a servir mucho más adelante para crear circuitos industriales más completos y realistas. Si este video te fue útil, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de esta serie. También me encantaría leer tus comentarios. ¿Qué circuito te gustaría que trabajemos en el siguiente video? Y recuerda, no tengas miedo a equivocarte, ya que la única forma de mejorar es fallando en primer lugar. Yo soy Daniel. Nos vemos en el próximo video.